Hola gente, pues este video es dedicado a la gente que dice que es de derecha, ¿no? Pero bueno, en este país pues ya no se sabe qué cosa es cuál. Y bueno, el término, como bien dice en el video, pues derecha bruta y achorada fue acuñado hace muy poco tiempo nomás por el periodista Juan Carlos Tafur, DBA, derecha bruta y achorada. Pues esto para designar a un grupo de personajes o de seguidores de esta doctrina, pues muy entusiastas en sus discursos y también un poco bruticos al pues expresar también sus ideas. Pero bueno, empecemos primero. ¿Qué es derecha? Derecha generalmente todos lo asocian a una política, o mejor dicho, una especie de ideología más sesgada al bienestar económico. Para no explayarme mucho en esto, porque bueno, es un tema mucho más complejo, pues tenemos figuras relevantes en lo económico como Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, de quien recomiendo que si quieres adentrarte un poco más en sus ideas, pues leas sus libros. O también tenemos figuras filosóficas como Ralph Waldo Emerson, el padre de la independencia cultural de los Estados Unidos. También podríamos poner figuras políticas como Winston Churchill o Margaret Thatcher. Pero todo esto se va al carajo cuando te hablo del Perú. ¿Por qué? Porque estamos pues en uno de los países con un entendimiento o mejor dicho, ya para explicártelo así, estamos en el sótano de la educación, sí, en el piso bajo. Creo que solamente Haití nos supera, ¿no? Y esto es obra, gracias a la Constitución del 93. No, bueno, es de políticas de Estado que vienen ya arrastrando de años tras años tras años, y no es de ahora, es de antes, ¿no? Y bueno, por eso hablar de derechas e izquierdas acá es un tema muy complejo, porque ¿cómo puedes hablarle de, pues, de lo bonito que es el arco iris a un grupo de ciegos? No, es muy difícil, pero bueno, tratemos de explicar las cosas. Derecha bruta y achorada, ¿no? ¿Por qué la derecha es bruta pero no achorada? Estoy respondiendo primero eslogan, bruta. ¿Por qué es bruta? Porque justamente la falta de educación, no solo en las clases bajas, sino también en las clases altas. Y sí, cuando digo de bajas, sí, porque hay pobres de derecha también, ¿no? Pobres de ese del que pues del que se emociona que su patrón se compre un carro nuevo con el esfuerzo pues de todos, ¿no? Los trabajadores, ¿no? El esfuerzo mal remunerado muchas veces, pues ese es el pobre de derecha. Pero bueno, la educación, muchas veces en las clases altas, voy a centrarme en las clases altas porque en las clases bajas obviamente pues la falta de dinero pues hace que la educación sea prácticamente en un país como el Perú un lujo, ¿no? Y pues en las clases altas, si bien son clases muy privilegiadas, con espanto uno puede verse, por ejemplo, en las últimas pruebas de PISA o en las últimas pruebas de educación a nivel internacional, pues que los colegios privados del Perú no están, si bien están en un estatus en el Perú, se puede decir elevado, pero a nivel internacional están por los suelos. Ya dije que la prueba PISA tal vez sea uno de los indicadores más certeros pues, para definir esto, ¿no? Y con espanto también he visto, a través de los viajes que he tenido, también por el extranjero, me he topado con gente de clase alta de Perú, pues, viajando, dándose las de mochileros. Cosa curiosa, ¿no? En los viajes en el extranjero te encuentras con esa gente y pues su nivel de alocución o su nivel de conocimientos es espantoso. Recuerdo una vez haberme topado con un estudiante de literatura de una universidad pituca, y recuerdo que él hablaba de la literatura universal como si fuera pues una literatura netamente occidental, cuando la literatura universal, claramente universal quiere decir todos lados, ¿no? Y pues muchas veces en el Perú la educación, por ejemplo, acá es netamente occidental, obviamente, pero se deja de lado, por ejemplo, cosas del otro lado del planeta, ¿no? Del oriente, ¿no? Cuando la literatura oriental, cabe decir, no es que sea mejor, sino que es
es muy rica, es tan rica como la occidental, que de veras pues estudiantes de literatura pues la dejan de lado, ¿no? Literaturas como la China, la India, del Medio Oriente, pues, o la de Japón, pues la dejan de lado, ¿no? Estudiantes de literatura, es algo muy loco, ¿no? Y de universidades privadas, ¿no? Pero bueno, pues por eso pues es el término bruta. Y además decir pues en las diferentes alocuciones últimamente estamos viendo que todo lo que no está a en tu mismo pensamiento, ellos prácticamente te condenan con esta frasecita que ya está saliendo en sus casillas y que ya marca pica, que se llama terruco, ¿no? O sea, terruquean a todos quien no piensen igual con ellos, ¿no? Y recuerdo pues un libro de teoría de la clase estúpida, no, perdón, historia de la estupidez humana, de Paul Tovary, que decía pues que uno de los más grandes la más grande pista para encontrar a la gente estúpida es justamente cuando te endilgan un epíteto, en este caso como terruco, sin siquiera conocerte, ¿no? Y por cierto, este video no es una exaltación de la izquierda, por si acaso. Este video solamente pretende dividir el debate o disociar, o mejor dicho, explorar por qué DBA. No, ya haré un video de la izquierda en ese momento, de los caracteres de la izquierda peruana, también tan nefasta como la derecha, ¿no? Porque ambos lados de paso tienen dos caras, derecha, izquierda, no al revés, izquierda, derecha. Y empecemos pues por la derecha, ¿no? Derecha bruta y achorada. Bueno, sigamos con el segundo epíteto, achorado. El achorado, en el término criollo, pues como bien dice, pues es el hombre que pues rompe las reglas de conducta, es un antisistema, es un hombre que ante la adversidad no tiene miedo, no tiembla, ¿no? Ese es, puede decir, el achorado, ¿no? En términos más barriales, pues es el faite, el guapo, el valiente, ¿no? Pero en el Perú, pues puede llamarse a la DBA achorada a unos hombres que, bueno, si nos vamos en términos belicísticos, términos de guerra, pues yo recuerdo, mayormente los integrantes de la DBA derecha, llámese los de la clase alta, pues los tiempos de la violencia, unos lo llaman conflicto armado interno, pero hay que decirle su palabra, ¿no? Se llama terrorismo, ¿no? Tanto gubernamental como de los grupos insurgentes, pues, o grupos que metían terror. Bueno, el punto es que en esos años de violencia extrema, recuerdo cuando muchos de estos empresarios, ante la ola de secuestros de parte de esos grupos, pues sacaron sus armas y mostraron en unos... revisando la historia, pues uno ve en las revistas, mostraban sus armas, diciendo yo me voy a defender, voy a pelear por mi país, todo eso, pero magia. ¿Cuántos grupos de autodefensas en el Perú, en Lima, en la capital, que es el centro de la derecha peruana, la oligarquía peruana, pues, cuántos grupos de autodefensas o de grupos de ronderos o de estos grupos magnates pelearon? En Lima no se abrió ningún grupo. Unos dicen grupo Corina, pero ese fue un grupo del Estado, un grupo paramilitar. Pero el grupo ciudadanos, por ejemplo, para que te des una idea, en Ayacucho, en un pueblito como Huancazancos o Chuschi o Cangallo, se armaban grupos de autodefensas. Por estos distritos que tenían menos de 1000 habitantes o 5000 habitantes, se armaban grupos de pues que repelían a estas bandas subversivas. Pero en Lima, en distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina, nunca se armaron. Y por no decirte por distritos de El Agustino o el Callao, en la zona de los Faites, nunca hubo grupos de autodefensas que dijeran, ah no, terruco, ahí nomás quédate, yo peleo por mi patria. No, nunca. ¿Por qué? Porque lo de achorado pues se les quedó ahí nomás, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo un escritor, creo que fue Jaime Bain, no me acuerdo bien, decía pues que en Miami estaban esa gente, en los 90s, estaba mucha de esa gente que escapaba de la crisis social del Perú, ¿no?
y pues que decía que justamente esa clase alta peruana era la clase más racista, ¿no? Entre todas las clases latinas. Recuerda que Miami recibe a muchos latinos, ¿no? Y pues si me explayo mucho tiempo atrás, desde tiempos de la República, pues como que Lima nunca, en los tiempos de la independencia, como que tampoco nunca hubo una batalla decisiva, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? Nos vamos a la batalla. Recuerdo una anécdota de San Martín que decía que cuando llegó acá, pues él se dio con estupor en que los limeños, los de la clase alta, que si bien estaban entusiasmados por la independencia, pues ellos a la hora de enviar batallones o enviar a sus hijos a las peleas, no, preferían enviar a sus esclavos para que vayan a pelear una independencia, libertad, y que luego que por favor no los regresaran. Así eran pues las clases altas, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Y pues, y también en la guerra con Chile, las clases altas, la clase, supuestamente la derecha bruta y chorada, los ascendientes de lo que es ahora la derecha bruta y chorada, pues en el tiempo de la guerra con Chile, basándome en varios libros, sobre todo el de Manuel González Prada y Torres Lara, testimonios de las batallas de Lima, la batalla por San Juan de Miraflores y San Juan, pues decía bien claro que pues los más cobardes que en su momento pues tenían las armas porque por derecho de plata, billete, ellos les daban armas, las pocas armas que tenía el ejército peruano, ellos se iban ahí, pero al momento de estallar una pequeña metralla de parte de los invasores, ¡pum!, salían volando, ¿no? Dejaban las armas, ¿no? A donde quiera, ¿no? Esos testimonios de González Prada. Y ya en la ocupación, nunca hubo un levantamiento de esto, ¿no? A pesar de que los chilenos prácticamente le ponían el pepino en la cara, ¿no? Y estos, pues, para defenderse de ellos, no tenían mejor idea que pues casar a sus hijas con los oficiales chilenos. Sí, porque hubo matrimonios en Lima ocupada de integrantes de la clase alta peruana con oficiales chilenos, ¿no? Sobre todo mujeres, todas mujeres, pues, limeñas de la alta alcurnia se casaban con los invasores que habían expoliado su país, ¿no? Esto es pues la DBA, ¿no? Así que el término de achorado pues no le cabe, ¿no? Si bien el primer término, BRUTA, sí le cae, el segundo término achorado como que no le cae, ¿no? Y pues ya viniéndome en estos tiempos de terruqueo, pues si quieres molestar a tu amigo, por ejemplo, mándale este video, ¿no? A tu amigo que es pobre de derecha, ¿no? Porque me he dado cuenta que hay veces, no son mayoría, pero sí he visto con cierta sorna gente pues que exalza estos patrones de conducta, ¿no? De un pobre de derecha, ¿no? Que lamentablemente pues, y no quiero decir con esto que pues lo correcto es que se vayan para otro lado, ¿no? O sea, ya para la extrema izquierda, no, porque ya te dije pues que pues los síntomas de una enfermedad tienen dos caras, ¿no? Y en este caso la enfermedad del Perú son dos caras, ¿no? Izquierda, derecha, dos lados, ¿no? Y por eso pues mi recomendación para que un país, como decía el gran filósofo Cluzel, mexicano, que falleció hace poco, él decía que para que un país, para que nosotros sobresalgamos o pues nos levantemos de este letargo, de este fondo, pues tendríamos que crear nuestra propia filosofía, nuestra propia cultura. Tú dirás, pero no, qué falta, huevona, hablar quechua, no, puede ser una solución, ¿no? Aprender nuestro idioma quechua, ¿no? Runasimi, o también pues seguir nuestros valores. Un extranjero como Miller hace casi 200 años se dio cuenta de una filosofía muy rica en la sierra, que era el ama sua, el ama yuya, el ama aquella, no mientas, no robes, no seas vago, ¿no? Si bien esto no está pues escrito en el incanato, en los tiempos del incanato, pues Miller se dio cuenta de esa filosofía andina, pues que hacía que justamente estos pueblos oprimidos, a pesar de los siglos, siguieran existiendo, ¿no? Y es al día de hoy, ¿no? ¿Por qué no seguimos la filosofía del Aini, que es de la reciprocidad, o de la mitad, del apoyo mutuo, ¿no? ¿Por qué? Si tenemos una filosofía milenaria, ¿por qué tenemos que importar modelos tan sesgados, tan
corruptos, tan fuera de nuestra realidad como las derechas y la izquierda, ¿no? Que tanto nos han hecho daño en esta etapa, sobre todo del siglo XX y ahora al comienzo del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué, no? Si el Perú es un país milenario, ¿no? Por eso, gente, pues mi recomendación, pues, muy aparte de que estudien la historia del Perú, pues, que también valores lo nuestro, ¿no? Y pues esto, pues, aprendiendo nuestra historia primero, ¿no? Gente, pues sin más que decirte, nos vemos, pobre de derecha.